Espero que se oiga dentro de un orden bien. ¿A lo mejor? ¿Y mejor? Sí, mejor, mucho mejor. Y esto también lo hemos elevado para que se vea un poco mejor. Yo creo que mejor. O sea que los que ayer cuando terminó la conferencia pasaron unos WhatsApp diciendo que se oye tal o que está bajo y tal, hemos hecho caso y hemos obedecido. Bueno, hoy es el segundo día de conferencia del ciclo que empezamos ayer con Aurelio González Riancho, y hoy tenemos a Francisco González Redondo, profesor licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense. Es vocal de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y ha sido vocal, secretario y tesorero de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Ha escrito 41 libros, 227 capítulos de libros y artículos en revistas. Ha dado conferencias por todo el mundo online a universidades científicas de Chile, México, Perú, Venezuela. Bueno, he impartido presencialmente 507 conferencias y 79 seminarios de divulgación. Francisco Rodríguez González González Redondo, y nos va a hablar sobre una mirada al examen marítimo de Jorge Juan con los ojos de Leonardo da Vinci. Te damos la bienvenida y gracias por, después de 507 conferencias y demás, venir a este pequeño pueblo y a este pequeño museo. Pues encantadísimo. Gracias. En realidad, venir a este pueblo y a este museo no es ninguna novedad. Ya vine en 2016 por primera vez a hablar, como estáis viendo, sobre ingeniería aeronáutica y ingeniería naval en la obra de Leonardo Torres Quevedo. Y como parece que gustó, pues al año siguiente volví y ahí hablamos pues, de ingenieros militares y sus relaciones con Leonardo Torres Quevedo. Y entre esos ingenieros había uno que evidentemente a todos os suena y otro que os llamaba la atención. Bueno, esto lo conté en el Colegio de Ingenieros Industriales de Santander hace una semana, así que es un tema que parece que sigue candente, ¿verdad? Unos años después pues, tuvieron el buen gusto de invitarme porque querían que hablásemos de guerra antisubmarina, la lucha antisubmarina que se iba a hacer con dirigibles, se hizo con dirigibles y se sigue haciendo en el siglo XXI con dirigibles. En este caso del siglo XXI contra los submarinos de los narcotraficantes mexicanos o los que correspondan. Pero ahora toca hablar no de Leonardo Torres Quevedo ni de dirigibles, sino de este título tan curioso que le hemos puesto. Y diréis, hombre, si quieres llamar la atención, pon en el título sexo, que eso llama mucho la atención y luego hablas lo que te dé la gana. Pues no, hemos puesto este título y no por casualidad. En realidad es un encargo de la Fundación Jorge Juan, que con sede en Novelda, y la Asamblea Amistosa Literaria, que es la institución que creó el propio Jorge Juan en Cádiz a mediados del siglo XVIII. Como allí llevaban 50 años organizando conferencias y dando libros sobre Jorge Juan, me dijeron, Paco, ¿qué perspectiva distinta puedes traer que nos sorprenda después de 50 años? Y dije, ya está, no vamos a hablar de Leonardo Torres Quevedo. Bueno, sí, pero no, vamos a hablar de Leonardo da Vinci. En realidad, esta es la primera vez que voy a dar esta conferencia aquí en Cantabria y mañana, pues si alguien se la pierde o no han podido venir hoy, pues la voy a repetir para la Real Liga Naval Española en el Real Club de Regatas en la Plaza de Pombo en Santander. Pero en primicia toca la Raval. Y no es menos el honor que para mí supone el hacerlo aquí en Cantabria por primera vez aquí. Pero tenemos que hablar de Leonardo da Vinci. Y todos sabéis que Leonardo da Vinci está caracterizado como el, artículo determinado, no uno más, sino el, artículo determinado, genio del Renacimiento. ¿Por qué? Bueno, hombre, porque si vemos que es, de acuerdo con la RAE, un genio, pues es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Parece que esto está hecho pues porque existe Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, como genio del Renacimiento, efectivamente, si vemos cualquier enciclopedia que nos hable de la historia de la ciencia y de la técnica en la modernidad, y la modernidad empieza con el periodo que llamamos Renacimiento, luego sigue pues,
ilustración, etc., pues está ahí Leonardo da Vinci. Y en todas nos van a decir que destacó en un montón de ámbitos. Bueno, pues vamos con el primero. Las ciencias de la Tierra. Leonardo da Vinci, las ciencias de la Tierra, pero Leonardo da Vinci no es un artista. Bueno, vamos a ver, nos vamos de museo. Entonces vamos a visitar simultáneamente dos museos. El Louvre, a la izquierda, la National Gallery en Londres, a la derecha. La Virgen de las Rocas, ya estamos escuchando, hay que situar a las figuras en un contexto. No las va a situar en una vivienda, en un portal de Belén o donde sea, sino en un ámbito rocoso. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. A la izquierda tenemos la obra de un pintor renacentista maravilloso, se llama Leonardo da Vinci, no hay ninguna duda. Si vemos la tez de la Virgen, es que está para darle besos, para quererla, y los niños, el niño Jesús, todos los angelitos. Es la técnica del esfumato, finísimas capas de óleo que hacen que la carnosidad, el amor esté en la figura que se está representando. Si vemos lo que hay a la derecha, pues nos quedamos con, bueno, pues es un pintor renacentista importante, pero qué frialdad. Si es gélido y no tiene ninguna gana de darle ni beso ni nada, que quédate a 1 metro. Eso no lo puede hacer la misma persona. Eso es imposible que lo haya hecho la misma persona. Sí, la estructura es la misma, todo está igual, el fondo parecería también el mismo, pero eso no lo ha hecho la misma persona. Y no lo sabemos por el arte, sino por la geología. Si se viese desde donde estáis sentados el lecho, donde están las figuras representadas en el original, en la izquierda, veríamos una roca sedimentaria, veríamos las capas, los estratos. Claro, esto está en lo alto de a varios metros, cientos de metros por encima del nivel del mar, pero Leonardo eso sabe que estaba sumergido. Y eso lo hace Leonardo porque mira al paisaje con ojos de geólogo. Esto es una masa informe que no se sabe qué es y que Leonardo no aceptaría nunca. Ese es el original y esa era la copia, que no puede ser de Leonardo. No por las razones artísticas que ya estoy viendo, sino por las razones geológicas. Y efectivamente, si recorremos la historia de la geología, cuando se empieza en el Renacimiento, pues se comenta. Leonardo da Vinci hubiese contribuido al progreso de las ciencias de la Tierra enormemente si hubiese compartido sus reflexiones con el resto del mundo. Porque al hablar de la estructura de la Tierra se adelanta a Agrícola, la figura de referencia, el escritor por antonomasia de esa época renacentista, al entender frente a Cardano que la Tierra no está flotando, que los continentes no flotan en un fluido, sea el agua o lo que sea, sino que en realidad son prolongación del núcleo y que los mares son una pequeña capa en la superficie de la Tierra. Esa es una visión moderna. Pero es que si seguimos recorriendo página a página el relieve terrestre, vemos cómo, frente a la pregunta que parecía procedente hasta la época del Renacimiento para un geólogo, la pregunta procedente es de cuál es el origen de las montañas, de dónde surgen las montañas. Y desde Aristóteles hasta el Renacimiento estaban intentando responder a esa pregunta. Y para explicar por qué el relieve tiene la forma que tiene, la orografía tan compleja que tiene la Tierra, pues venía a decir Aristóteles y todos los de después, es que en realidad la Tierra, aunque decimos que está en el centro del cosmos, no está exactamente en el centro. El centro está desplazado un poquito y hay un punto alrededor del cual la Tierra se inclina y por tanto la superficie se arruga. ¿Cómo os quedáis? Pues así se quedó Leonardo, dijo Tudor. Hay que cambiar la pregunta. No vamos a preguntar, que eso es antiguo, cuál es el origen de las montañas, sino de qué están hechas las montañas. Claro, preguntarse eso implica hacer un recorrido pues, por toda la historia de verdad de la geología y entonces estudiar cómo Leonardo, que ve con ojos de geólogo, estudia el aire y sobre todo el agua como agente erosivo. Cómo el agua transporta esos materiales desmenuzados, los deposita en los lechos marinos y cómo eso, fruto de la orogenia interna, acaba elevado a las montañas. Pero además empieza a estudiar lo que llamamos fósiles, pero que entonces también se entendía. Es decir, lo que está enterrado, fosa, lo que está enterrado, fósil. No solo esos animales petrificados que él también entiende a la moderna, que son el resultado de la petrificación, o como queramos llamar, de seres vivos enterrados en el mar, que luego, fruto del movimiento de la corteza, acaban en las montañas. Todo eso está en Leonardo da Vinci, y cualquier tratado que trate estas cuestiones nos lo aclara. Pero claro, don Leonardo no quiso, no pudo, no supo compartir nada.
lo dejó en manuscrito. Y por tanto, solo a partir del siglo XX, pues podemos escribir libros sobre Leonardo da Vinci y la geología, cogiendo trozos de los distintos códices que no publicó nunca, y ahora pues lo recopilamos y decimos, el geólogo da Vinci hubiese escrito todo esto, hubiese publicado todo esto, pero no lo publicó. Bueno, esto ya se empieza a sorprender, ¿verdad, jóvenes? No os han hablado de un Leonardo da Vinci geólogo. Pues anda, que biólogo... Bueno, pues vamos a ver. Efectivamente, de nuevo, cojamos el libro que cojamos de Historia de la Biología y dice, uy, qué bien hubiese progresado la geología, la biología, las ciencias de la vida, si Leonardo hubiese completado algún tratado de los muchos que dijo que iba a completar. 8 volúmenes, una enciclopedia de anatomía, pero no publicó nada. Entonces, claro, el Renacimiento es coger lo que hace, por ejemplo, Galeno y transformarlo, editarlo, publicarlo, comentarlo e ir un poquito más allá. Y eso lo va a hacer Vesalio, pero claro, 50 años después de Leonardo. Y la ciencia, parte de las ciencias de la vida que llamamos anatomía, no progresó lo suficiente porque Leonardo no se dignó publicar nada de lo que tenía que publicar. Si fuese solo un artista, pues habría cogido modelos masculinos, femeninos, más jóvenes, más mayores, y decía, pues allí, en el estudio, lo pintamos a las figuras y luego pues, le ponemos un escenario, arbolitos, rocas o lo que sea. ¿Qué nos dicen los libros? Los libros nos dicen que Leonardo, pues en anatomía hubiese sido un preludio para todo lo que es la ciencia del Renacimiento. Y nos cuentan que el problema es que quedó al margen y ese tratado de anatomía que nos propuso, o nunca lo publicó. ¿Y qué es lo que hubiese estado en ese tratado? Pues lo conocemos por los manuscritos que no llegó a publicar. Entonces sabemos que hace un estudio detalladísimo de todos los músculos del cuerpo. Y de, bueno, pues efectivamente, si tiene que pintar, pues es bueno que conozca la anatomía, la apariencia externa de cualquier individuo o individua que quiera retratar. Me entreno, hago esbozos, hago bocetos y finalmente, pues cuando me encarguen un retrato o lo que sea, pues voy a quedar muy bien porque he estudiado mucho, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estudiar bien para lo que nos pidan, sea lo que sea, lo que nos vayamos a dedicar. Ya, pero ¿y qué sentido tiene comprar, robar, traficar con 30 cadáveres y empezar a despiezarlos trocito a trocito para conocer todos y cada uno de los ligamentos, todos y cada uno de los tendones, todos y cada uno de los músculos? Eso no lo necesita un artista para nada. ¿Para qué necesita un artista se despiece? Pero es que claro, si sigue despiezando y nos regala un tratamiento anatómico absoluto del aparato urinario, del aparato reproductor masculino y femenino, del aparato digestivo, del aparato... todo el cuerpo humano a partir de esos cadáveres diseccionados en distintos lugares a lo largo de su vida para darnos un montón de información. ¿Qué estaba buscando Leonardo da Vinci en esos cuerpos? ¿Arte? No, estaba buscando algo más importante, el origen de la vida. Por eso, perdonadme menores, va a comprar el cadáver de una mujer que ha fallecido embarazada y va a diseccionar el feto, buscando el origen de algo que le preocupa un montón, la vida. ¿Qué es lo que hace un biólogo o bióloga ahora en el siglo XXI o en el siglo XX? Buscar esa explicación. ¿Cuál es el origen de la vida? Todavía no lo conocemos. No conocemos el origen. El tránsito de la no vida a que aparezca la vida no lo conocemos. Eso empieza a preocuparle a Leonardo da Vinci a finales del siglo XV. Claro, esto no es un artista. Esto es algo mucho más importante. Pero es que coge el cerebro. 500 años antes que nuestro Santiago Ramón y Cajal, y empieza 500 años antes que nuestro Santiago Ramón y Cajal a hacer lonchas, chope del cerebro, de varios cerebros, intentando buscar de nuevo, ¿cómo llamarlo?, el alma de las personas. ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está la clave de una persona? ¿Estaba en el hígado, decía, no estaba en el corazón? Está en el cerebro. Y empieza a darnos explicaciones de lo que él está buscando en el cerebro. ¿Me queréis decir para qué necesita un artista despiezar cerebros? ¿Enlonchar cerebros? Bueno, pues nos está dando el origen de lo que tan de moda está en el siglo XXI, neurociencia, todo es neurociencia. Pues lo necesita, y lo necesita para esto, para plasmar en cada retrato que hace mucho más allá de lo que hacía cualquiera de sus competidores italianos del Renacimiento, en las distintas repúblicas o principados. Este retrato que hace, este no es un novio, pero claro, es que los conoce de una manera muy especial. Este puede ser otro. Es que la manera de retratar de Leonardo no es la de cualquier otro, porque ha buscado la esencia, ha buscado la clave, el alma
el como le queráis llamar, de cada personaje, de cada persona con la que se relaciona. Bueno, entonces, claro, nos encontramos con que Leonardo no busca solo eso, sino busca, por ejemplo, en el ámbito de la zoología, pues también conocer esos animales que le rodean, y realmente van a tratar muy poquitos, con lo cual todo su estudio de zoología o de botánica, pues ya me podéis decir para qué lo va a necesitar realmente un artista. Pues por ejemplo para hacer esto, una blasfemia enorme, la Anunciación. Esto es de Verrocchio, de su maestro, en el taller donde empieza de jovencito allí en Florencia. Y Leonardo hace el Ángel de la Anunciación. Pero esas no son las alas de un ángel. Esas son las alas de un ave rapaz, es una blasfemia absoluta. Las alas tienen que ser blanquitas, inmaculadas, no ser las alas de un ser vivo de verdad. Le importa un bledo, es que él está estudiando animales de verdad y retratando animales de verdad. Porque el vuelo, la posibilidad del vuelo, a cualquier persona con inquietudes científico-técnicas es algo que le vuelve loco, ¿verdad? Como podemos ver, porque es muy sistemático, muy reiterativo, en distintas páginas del Códice de las Aves, el vuelo de las aves. Cuando en el siglo XXI, 2019, se conmemora el 5º centenario de su fallecimiento en Amboise, se supone que en brazos de Francisco I, pero ese día no estaba el rey en Amboise, estaba en París, pero da igual, queda para el mito ese fallecimiento mitológico, pues encontramos que lo que le interesa a los estudiosos es esto del vuelo, ¿en qué consiste? Porque estudiamos estas posiciones que nos planta aquí y vamos a estudiar con cámara de alta definición y que vamos a ralentizar las posiciones que va imprimiendo Leonardo. Y descubren que muchas de esas posiciones no las ve el ojo humano, pero sí quedan detalladas con una cámara que va eso, a cámara lenta. Y llegan a la conclusión de que la capacidad visual de Leonardo va mucho más allá. Y nos dan una explicación a una incógnita, a algo que no sabíamos explicar, la sonrisa de la Mona Lisa. Ni está seria ni está sonriendo. Lo que ha plasmado, nos dicen estos estudiosos de los medios audiovisuales, lo que ha plasmado Leonardo es el instante inicial que los ojos normales no son capaces de ver cuando empieza el esbozo de la sonrisa. Bueno, no sé si es cierto o no, pero la tecnología nos ayuda para ver desde hoy, porque ciertamente la capacidad que tiene visual Leonardo no la tiene un humano cualquiera, como vemos en el códice que os acababa de decir, distintas posiciones en el despegue y el aterrizaje de las aves. Claro, esto nos da unas perspectivas totalmente distintas. En botánica también destacaría, y de nuevo, si lo que tiene que hacer un renacentista es escoger a Dioscórides y transformarlo yendo más allá, pues a ver, de nuevo, son 70 años, 60 años de desfase que si hubiese compartido sus estudios de botánica, pues hubiese avanzado esa parte de las ciencias de la vida pues bastante más rápidamente de lo que avanzó. Porque claro, tiene que poner a las figuras en un entorno rocoso o en un entorno vegetal. Y claro, es que el entorno vegetal no es casual, es que las especies vegetales que está plasmando allí, es que los análisis que hace de las hojas en sus manuscritos podrían estar en cualquier libro de bachillerato hoy en día. Porque este es Leonardo. Y entonces nos tenemos que preguntar, pero vamos a ver, señor conferenciante, habíamos venido a escuchar sobre Leonardo. Leonardo es un artista y usted nos está planteando otro Leonardo, nos está planteando un Leonardo investigador. Y yo quisiera que os fueseis de aquí, y a ver si lo consigo al final, con una idea. Leonardo no es un artista que en sus ratos libres investiga. Leonardo es un investigador que, como tiene un talento impresionante para la pintura, pinta para vivir, pero vive para investigar. Y es lo que vamos a ir viendo pasito a pasito. Un investigador que pinta y vive con lo que pinta. Y entonces, claro, vemos sus pinturas y vemos el único tratado que se supone que acabó publicándose, que no lo publica él, el Tratado de Pintura. ¿Es la pintura una ciencia? Se preguntaba veremos después. Pero claro, cogemos la Última Cena y decimos, qué gran artista, y digo, no, qué gran investigador, pero con poco cuidado, porque lo que estamos viendo casi no es de Leonardo. Al poco tiempo de estar pintada, se cae la pintura. Porque el hombre va y se pone a investigar sobre pigmentos, sobre algo que estaba más que conocido, la pintura al fresco. Pues no le da la gana pintar al fresco, no le da la gana utilizar los pigmentos ni los soportes que todo el mundo sabía utilizar desde el mundo clásico de Grecia y de Roma. Y se pone a investigar. Y claro, pues las investigaciones se dicen en el laboratorio con gaseosa, no cuando te han encargado una obra que tiene que ser maestra. Bueno, lo que estamos viendo es fruto de muchos arreglos que han ido haciendo, porque como se puso a investigar en vez de a pintar, pues eso se caía. Y ahora ya lo veis más de cerca, no es por la mala imagen, es que se cae, se cae, se cae. Claro, esto
ni se pudo poner. Es que se puso a decir, no, esto no vamos a poner la pared con el yeso, no, vamos a poner otro soporte. Y antes de empezar a pintar, todo el soporte se había caído. Y claro, ¿a qué artista vamos a... un patrono, un mecenas, va a contratar a un artista que se pone a investigar en vez de hacer lo que le has encargado? Por eso hay poquísima pintura. Pero que Leonardo no es un artista y que es muchas otras cosas, no lo digo yo. Lo va a decir Leonardo da Vinci. Y se lo va a decir a Ludovico Sforza. Y se lo va a decir en el currículum que le manda. Ha fracasado en Florencia y se tiene que ir. Y pide permiso y manda su currículum a Ludovico el Moro, como le llaman, al rey, duce, como sea, de Milán. Y le dice, 1, sé hacer esto, 2, sé hacer esto, 3, y así hasta que llegamos al punto 10. Y lo estoy leyendo. En tiempos de paz creo que puedo darle tanta satisfacción como cualquier otro en arquitectura, con la construcción de edificios públicos y privados, así como la conducción de agua de un sitio a otro. Punto 11. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, así como pinturas. ¿Estáis oyendo? Él mismo de sí mismo dice que hasta el punto 11 no es pintor. Y mi trabajo puede compararse al de cualquier otro, quien quiera que sea. No lo decía yo. Lo dice. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que en realidad nos hemos inventado el arte. Y no lo hemos inventado a finales del siglo XIX. Pero vamos a ver. Richter, 1883, finales del siglo XIX. Leonardo da Vinci, sus manuscritos, trabajos literarios. ¿Qué nos dice en el prólogo Richter? Parece inexplicable que estos valiosísimos e interesantísimos textos originales hayan permanecido tanto tiempo sin publicarse y, de hecho, perdidos. Efectivamente, hasta 1883 nadie había hecho una edición de los manuscritos, y no fueron completos, de Leonardo da Vinci. Seguimos. Sus contenidos han permanecido siendo un misterio, y eso solo se puede aceptar que haya sido así por las grandes dificultades que tiene el descifrarlos. Bueno, pues la tarea se empezó, pero no se completó, porque unos años después, en 1898, Eugenio Munz tiene que enfrentar la misma tarea, o tarea complementaria, como queréis, y él lo dice de nuevo en el prólogo. La gran mayoría de estos dibujos, los grandes dibujos, nunca se han reproducido. Ningún crítico ha intentado ni siquiera catalogarlos ni clasificarlos. Ahora sí, gracias a mí, a Munz, no a Richter, que lo hizo bien, por el examen metódico que he llevado todo este escritor, creo que ya he podido penetrar más profundamente en la obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no existe, en realidad, hasta finales del siglo XIX. Bueno, pues estos y otros autores no deben hacer bien la tarea, porque hubo que esperar a principios del siglo XIX para que 3 volúmenes más de Pierre Guillem, estudios sobre Leonardo da Vinci, nos lo completasen a ver si es verdad. Entonces nos decía, estas notas oscuras, escritas de derecha a izquierda, porque escribe especularmente, para leerlo hay que poner un espejo, porque si no, no se entiende, difíciles de descifrar, oscuras, con una concisión extrema, y además que no están datadas, con lo cual en un mismo códice hay páginas de un siglo y otras del siglo siguiente, ¿no? Bueno, de este caos, yo sí, ahora por fin, Pierre Guillem, he conseguido exhumar los fragmentos más importantes y proporcionar ese descubrimiento a toda la sociedad. Claro, es que Leonardo da Vinci tenemos un problema. No fue producto de la enseñanza universitaria, no sabía latín, no sabía griego, era todo lo más un técnico. ¿Cómo va a considerarse a una persona así un genio del Renacimiento? Si el Renacimiento, ¿qué es? Coger a los clásicos griegos y latinos, traducirlos y desarrollarlos. Y estaba incapacitado. Pero es que es más. Con motivo del 5º centenario, psicólogos y psiquiatras se han puesto a estudiar a posteriori las características del pobre Leonardo. Y resulta que lo diagnostican. Sufría de TDAH, trastorno. Bueno, como lo sabéis, déficit de atención, claro, hiperactivo y déficit de atención. Empezaba una cosa, pasaba la otra, se pasaba y no terminaba nada. ¿Quién le iba a contratar así? Es imposible. Tú le encargas un retrato y se pone a hacer una máquina. Tú le encargas una máquina y se pone a hacer un no sé qué. Imposible. Y ahora le interesa irse al campo a ver, pues eso, las rocas o la vegetación. ¿Cómo no iba a fracasar? Pero es que además, asociado al TDAH, dislexia, porque se ve en sus escritos. Y asociado a la dislexia, discalculia, porque se ve cuando se pone a hacer cuentas. ¡Qué personaje! Pero entonces, ¿cuándo lo hemos mitificado? Pues cuando un italiano va y roba la Gioconda. Roba la Gioconda, se
franceses nos han robado a Leonardo y lo han hecho francés, cuando es italiano. Y entonces yo lo que en realidad no lo he robado para mí, lo he robado para Italia, que se lo dejo a la Galería de Uffizi para que la Galería de Uffizi guarde este cuadro y lo exponga. Y así, un tiempo estuvo allí expuesto hasta que el Louvre dijo, bueno, venga, para. Y entonces se le devolvió a Francia. A partir de aquí es cuando nace el mito. Pero claro, Leonardo se nos ha presentado como arquitecto. Y efectivamente, así lo dijo, ¿no? El punto 10, soy un arquitecto de edificios públicos, privados, civiles, militares, y en sus manuscritos encontramos, pues sí, sistemas de fortificaciones. Ahora, pues eso le venía muy bien al duque de Milán, porque Francisco I y demás quería, en general Francia, y si no, pues España, pues querían ocuparlo, ¿no? Nosotros también fuimos dueños del milanesado. Entonces le venía muy bien, pues vale, esto está muy bien, y tenemos muchos manuscritos donde aparecen dibujos pues, de fortificaciones de distintos tipos. Por supuesto, pues también está pues, que haya techumbres, artesonado, también lo encontramos, muchos estudios de posibles soluciones, ¿no? Campaniles, pues claro, hay que hacer torres en las iglesias y demás, pues estudiamos distintos campaniles. Y como no dejaba de ser un poco mistérico el asunto, pues le gusta mucho, como a los templarios, la planta octogonal. Y nos da los dibujos de plantas octogonales de distintas posibles iglesias, basílicas, etc. También se había especializado, según él, en conducir las aguas. Claro, que son frutos de infección en cualquier urbe, pues Florencia, Pisa, de la que sea, Milán. Y entonces también tiene diseños. ¿Pero cuál es la realidad? Pues que no se conoce ni un solo edificio construido por Leonardo da Vinci. No se conoce ni un solo edificio construido de acuerdo con los planos de Leonardo da Vinci. Con lo cual, pues todo esto ha quedado pues, disperso en sus tratados, que dijo que iba a hacer un tratado de arquitectura, pero que no llegó a completar nunca, porque no completó ningún edificio. Uy, que Leonardo estamos planteando. Pero no pasa nada, porque Leonardo que conocemos en realidad no era ninguno de estos, ¿verdad que no? Este no era Leonardo que nos han contado, era este. Ingeniero, científico e inventor. Bueno, pues vamos a poner conceptos. Los profes somos así. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un ingeniero? ¿Persona que profesa la ingeniería o alguna de sus ramas? Bueno, vale, ya, pues como digas algo más, no nos hemos enterado. ¿Qué será la ingeniería? ¿Qué es la ingeniería? Bueno, Wikipedia, no olvidéis. El uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, sistemas y procesos. Se lo preguntamos a la Academia Española, se lo preguntamos. Bueno, dice más o menos lo mismo, ¿no? Conjunto de conocimientos, aquí nos decía, el uso de principios científicos, conocimientos científicos, orientados a la invención y a la utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? ¿Y qué es un inventor? Un inventor es una persona que idea, concibe, crea, construye y desarrolla algo que no existía. Y efectivamente, Leonardo da Vinci, florentino, de Pisa, fuera de Florencia, o cerca de Florencia, pues nos da en sus manuscritos montones de diseños de cables, poleas, pesos, contrapesos, claro que sí, los tenemos ahí, diseños maravillosos. ¿Queréis más páginas? Pues más páginas, polea simple, polea compuesta, y todo eso lo domina bastante bien. ¿Y con esto qué hacemos? Bueno, pues con esto hay quien hace cosas, coge todos esos temas, todas esas poleas, todos esos inventos, y los transforma en una patente. Y se llama Leonardo. No se llama Leonardo da Vinci, ya creéis que no iba a hablar un poquito de eso. Se llama Leonardo Torres Quevedo y este es cantador. Y nos va a dar las claves del fracaso de Leonardo da Vinci. Porque tú puedes hacer muchos dibujos, pero si no los trasladas a una patente, no los registras y sobre todo, como hace nuestro Leonardo, que lo patenta desde Santander, de Portolín, provincia de Cantabria, pero también en Alemania, en Austria, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Suiza, en todos los países, y sobre todo construyelo, porque si se te queda en un manuscrito, en un cajón, más vale que lo construyas. Oye, y si lo construyes más allá de tus territorios, dígase, más allá de San Sebastián, te lo llevas a Niágara, pues mucho mejor. Y si consigues que funcione más de 100 años después, pues gritas, ¡viva España! Y gritas que esto es marca España, ¿no? Claro, pintado con el rojo igual de la bandera de España, y después de más de 100 años. Bueno, ya lo sé, es que me pierde, pero para que entendierais un poquito a Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, vale, volvemos a Leonardo da Vinci, porque hemos dicho que es ingeniero científico e inventor. Y Leonardo da Vinci nos regala montones de diseños de máquinas, engranajes extraordinarios que podrían resolver, si hubiese construido alguno, los distintos problemas. Pues uno
supone que esa máquina realizaría operaciones. Y nadie sabe cómo, pues aquí no me contarás. Es verdad que esto de los manuscritos es muy curioso. Yo voy a enseñar otro manuscrito que no necesitamos espejo para leerlo. Dice: cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno, cuya ley está expresada en una fórmula algébrica, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables construidas en esta fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico, porque no es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud suficiente sus elementos. ¿A que lo estáis entendiendo perfectamente? ¿Está en castellano? No, ¿verdad? Da igual, porque tampoco es de Leonardo da Vinci, es de Leonardo Torres Quevedo, que transforma los manuscritos en artículos. ¿Que quiere usted construir una máquina? Pues venga, pues describa usted la máquina. Y lo que es mejor, construya. Y eso es lo que tiene que hacer un inventor. ¿Vais entendiendo lo que es un inventor, verdad? Pues es lo que hace. Y como las máquinas son nuevas, necesitas un tratado científico-tecnológico matematizado y sometido a leyes físicas que explique esas máquinas. O al revés, pues ten en tu cabeza, como Leonardo, un montón de diseños y demuestras que se pueden hacer construyéndolos. Bueno, vais entendiendo a Leonardo da Vinci gracias a Leonardo Torres Quevedo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci y a Leonardo Torres Quevedo? No tanto. Misterios que tiene. Bueno, a Leonardo da Vinci le preocupa mucho el problema del vuelo, muchísimo, el de las aves. Y entonces entiende que simulando, reproduciendo el vuelo de las aves, pues conseguiremos volar los humanos. Como no tiene claro que enseñando nada más que los brazos consigamos elevarnos, pues dice, bueno, vamos a poner una estructura y que quien sea, no yo, Leonardo, como es el caso, un ayudante menor de edad, fue lo único que va a probar. Esto es verdad, lo probó, se lo puso a un chaval de 16 años de su estudio, se lanzó, casi se mata, claro, por supuesto, y no volvió a realizar ningún ensayo de sus máquinas. Lo que iba a batir es los brazos y las piernas. Bueno, pues gracias a este tipo de cosas podemos escribir libros enteros sobre Leonardo y el vuelo. Decir que con esta especie de sacacorchos pues ha inventado el helicóptero, lo cual pues, evidentemente no, porque en realidad lo único que aparece en sus tratados es esto, ese dibujito y 4 párrafos por aquí. Así no se explica científico-tecnológicamente, matematizadamente, de acuerdo con leyes físicas, el problema del vuelo, ¿verdad que no? Bueno, pues este es el tanque. Bueno, este es el tanque que construimos en el siglo XX, la maqueta. Yo no sé cuántas toneladas puede pesar aquí sabéis de cañones, pues ponle 36 cañones, no sé cuántos podría tener, se supone que de verdad, ¿no? ¿Cuánto pesa cada uno? ¿A qué campo de batalla vas a llevar esto? Y luego vas a tirar cañonazos a todo el mundo para 360 grados. Bueno, en realidad, el bueno de Leonardo da Vinci lo único que hizo fue esto. Bueno, un poquito más complejo, también un poquito de interior. ¿No hizo más? Pues ha inventado el tanque. Hombre, pues yo creo que no. Pero bueno, ahí lo tenemos. En cualquier caso, no hay ninguna duda que es un genio del Renacimiento. Oye, no quiero desmitificarlo demasiado, es un genio del Renacimiento. Y si hubiese compartido algo, ni te cuento. Pero no comparte. ¿Pero qué es el Renacimiento? ¿El 480, el 580? ¿Y en Italia? El Renacimiento empieza aquí. A medida que en la Reconquista cristianos conviven con musulmanes y judíos y comparten conocimientos. Porque si no se comparten conocimientos, no avanza la ciencia. ¿Dónde va a nacer el Renacimiento? ¿Qué es el Renacimiento? ¿Recuperar a los clásicos griegos y en árabe, traducirlos al latín e introducirlos en Europa? Pues la línea de frontera en la Reconquista es la que va a proporcionar el primer Renacimiento. Y va a ser un Renacimiento científico, de tratados matemáticos. Primero, bueno, lo que es constante es una relación de las sucesivas escuelas de traductores, la más conocida la de Toledo, pero antes hubo bastantes más, ¿no? Pues claro, como se traduce en la península ibérica Aristóteles, pues ya podemos tener toda la escolástica y las universidades medievales a partir de ahí, claro, muy bien. Como traducimos a Euclides, ya vamos a conocer en Europa, por fin, el total de la obra de Euclides, del principal matemático griego, porque lo único que teníamos era para el quadrivium un poquito de, pero no teníamos el tratado completo. Y claro, ese Euclides lo tenemos en varias versiones, con lo cual podemos ver de verdad, con la intersección de todas ellas, cuál es la verdadera versión. Pero es que tenemos también al Juarizmi y la introducción por primera vez en Europa del álgebra que los griegos no habían desarrollado. Es decir, que tenemos todo el mundo griego que se está traduciendo aquí y también el mundo árabe y las novedades que van aportando, sobre todo Euclides junto con Arquímedes, el primer matemático aplicado o físico matemático. Bueno, pues entonces que la península ibérica ha dado ese primer renacimiento. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo, que el problema que tiene
es que no es un erudito, que nos hemos inventado a un Leonardo imbuido de la ciencia medieval y que se supone que conoce todo esto. Y no lo puede conocer, pero no sabe latín, ni sabe griego y mucho menos árabe. Pero da igual. ¿Acaso qué era la ingeniería? Ingeniería es el uso de principios científicos, matemáticas y física para fundamentar todas las máquinas que quiere construir. ¿Puede Leonardo construir las máquinas sin tener la matemática y la física necesaria para ellas? Pues vamos con la matemática. La matemática en la época de Leonardo ya se dispone de los elementos de Euclides. Disponer de los elementos de Euclides quiere decir organizar axiomático y deductivamente el campo de conocimiento que podemos llamar matemáticas o en particular geometría. Y por tanto hay que saber cuáles son los objetos primarios indefinidos, aunque los llame definidos, para decir que punto, como no puede definirlo, pues dices lo que no tiene partes. No está definiendo, está describiendo, obviamente. Línea es una longitud sin anchura, vaya definición. Esto no nos lo da ni en primaria. Los extremos de una línea son puntos, y así sucesivamente. Y cuando ya tenemos 23 definiciones, los axiomas. Y los axiomas, pues primero, por dos puntos diferentes pasan a línea recta. Bueno, pues ya tenemos las reglas del juego, como en el ajedrez tenemos las piezas, y tenemos que el peón mueve así, la torre mueve así, y con eso pues empezamos a jugar. Bueno, pues esto ya existía en época de Leonardo. Y si Leonardo hubiese aportado a la matemática algo, necesitaría añadir algo a lo que ya había. Entonces, pues tendría que haber añadido algo a los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides, una vez que tenemos ya los conceptos y los axiomas, empezamos a demostrar teoremas o proposiciones. Por la 1, la 2, la 3, etc. Y bueno, pues en algún momento se acaba el primer libro porque son 13. Y el primer libro se acaba con la demostración del teorema de Pitágoras y su recíproco. Es decir, necesitamos 46 teoremas anteriores, más todos los axiomas, para demostrar el 47 y el 48. Si Leonardo sufre de TDAH, ¿tiene paciencia para aprenderse los 46 teoremas para poder demostrar el 47 y 48? Pues más le valdría, pero no. Porque es que luego vendría el libro 2, y el libro 3, y el libro 4, y el libro 5. Por ejemplo, el libro 11, hasta el libro 11, no tenemos el nuevo mundo ya del ámbito tridimensional, no la geometría del plano, sino la geometría del espacio, para construir los poliedros que ya sabéis, que os suena, que a eso sí se dedicó Leonardo. Pero es que es el libro 11, el libro 12, y hasta el libro 13 no termina con las propiedades de los sólidos regulares. Claro, esto es lo que tendría que aprenderse Leonardo. Más de 450 teoremas con sus 450 demostraciones para poder aportar algo, porque cada libro tiene 50 o 60 teoremas de este estilo. ¿Y Leonardo qué es lo que sabe? Pues que no solo hay, llamémosle, emprendedores, editores que ponen títulos que en realidad prometen más. ¿Os acordáis del libro de Bill Bryson, la historia casi completa de casi todo? Pues lo comprasteis todo y digo, bueno, estas son 4 cosas, tampoco es todo. Bueno, pues eso es lo que hace Luca Pacioli. Luca Pacioli, un listo, publica en italiano, con lo cual se entiende, la suma, es decir, el saber completo, la enciclopedia de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Y Leonardo se lo compra. No conoce todavía a Luca Pacioli, pero se lo compra y dice, está aquí todo, y encima en italiano, pues me lo leo. Y entonces él se cree que ahí, sabiéndose eso, que es un resumencillo de cada cosa, claro, como podéis imaginar, pues se lo sabe todo. Y va a llegar, después de leerse eso, a soltar esas frases maravillosas. No lea mis principios, dice Leonardo, en sus manuscritos, que no sea matemático. Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas, es decir, al modelo de Euclides. Enunciados que se demuestran en función de los axiomas que hemos aceptado, ¿no? Todo esto va a estar en el Tratado de Pintura. Pero ¿qué tipo de matemática hay en Luca Pacioli, en esa suma de Luca Pacioli? Bueno, pues de entrada, ya os adelanto, estamos a finales del siglo XV y si queremos escribir una ecuación tan sencillita como x más x al cuadrado más x a la cuarta igual a 3, tendríamos que decir, a ver, ¿cómo se dice x? Pues no tenemos x. Es la cosa, lo que queremos buscar, la incógnita, ¿no? Cosa. Y todo más lo abreviamos, en vez de poner cosa, ponemos co. Como no tenemos un símbolo para la suma en latín que es plus, y resta que es minus, pues p, la p de plus, de más. Bueno, entonces x al cuadrado. Bueno, x al cuadrado lo van a llamar censo. Entonces las primeras letras de censo es c. Plus, vale. ¿Quién es x a la cuarta? Censo del censo. Pues cc. Y no tenemos un símbolo para el igual. Igual es a iguales, ¿no? Pues ya está, la AE igual a 3. ¿Os imagináis un tratado de ciencia escrito así? No acabamos nunca. Pues esta es la matemática a finalizar del siglo XV. Entonces, claro, nuestro Leonardo se enfrenta
por ejemplo, y vemos el Códice Madrid. Os adelanto, el Códice Madrid se encontró hace 30 años en la Biblioteca de Madrid, con lo cual los editores de Leonardo de finales del siglo XIX no conocían una parte importantísima de la obra de Leonardo, como para decir que conocíamos a Leonardo en la época de Leonardo, que no se conocía, ¿no? Bueno, pues en el Códice Madrid, que lo podéis descargar porque se puede consultar libremente, nos vemos cómo Leonardo se enfrenta con algunos problemas. Por ejemplo, por la duplicación del cubo, pues es interesantísimo, pero claro, la duplicación del cubo es esto, intenta duplicar el cubo con regla y compás, y ya sabemos que eso es imposible, no se puede. Está el problema de los irracionales, etc. Pero él dice que sí, que lo ha conseguido. Pues no. Quiere cuadrar el círculo. Y claro, se puede cuadrar el lúnular. Que cuadrar una figura de este estilo, una lunita o lúnular, quiere decir encontrar un triángulo que luego sea un cuadrado, porque si podemos encontrar una figura semejante con la misma superficie, que tenga la misma superficie que esta superficie, con esos lados curvos. Bueno, eso se puede hacer, pero el círculo no. Entonces, claro, el problema de Leonardo, que es obsesivo-compulsivo, es que no cuadra una luna, 1, 2, 3, 4, 80 lunas. Y en el Códice de Madrid dice, he cuadrado el círculo. Al día siguiente se despierta y dice, bueno, esto es una aproximación. Claro, es que no se puede cuadrar el círculo. Vale, pues esto es lo que encontramos en Leonardo. Para consolarse, pues va a ayudar a Luca Pacioli, en todos los libros de Luca Pacioli, y le va a dibujar unos poliedros magníficos. Eso sí lo puede hacer Leonardo. Luca Pacioli se desesperaría de si Leonardo acaba ya de hacerlos, pero lo puede hacer. O sea que ya vemos que hay un problema de fundamentación matemática para un ingeniero que quiere construir máquinas fundamentándolas científicamente, sometiéndolas, como habéis leído, a la matemática. Porque es una ingeniería, hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué es la otra rama que nos falta? Después de las mates, la física. Claro, muy bien. Pues también dedica páginas a la física. Y es verdad que le dedica mucho, y sobre todo porque lo quiere ligar con otra cosa, que es la biomecánica. La física implícita en la biomecánica, la mecánica humana, ¿no? Y claro, cuando vemos la aportación de Leonardo a la física, pues de nuevo, en cualquier libro de historia de la física, pues hay un capítulo donde sale Leonardo da Vinci, y entonces pues nos cuentan que es un tecnólogo sin igual, que no ha publicado nada, no ha construido nada, pero bueno, hubiese sido, y que conoce perfectamente las máquinas simples, la palanca, las ruedas y todo eso, lo conoce magníficamente, ¿no? Que en la parte de dinámica, ciencia del movimiento, no la parte de estática, pues que en realidad pues sigue la dinámica de Aristóteles, que tampoco es que aporten muchas cosas más, que no es capaz de ver, por ejemplo, que una flecha o una bomba pues lleva una trayectoria parabólica. Él sigue pensando que el inicio es rectilíneo, que hay una parte curva en la parte superior y que el descenso es en línea recta también. Es decir, que tampoco aporta mucho, ¿no? Bueno, pues que el movimiento no es uniforme, que intenta estudiar pues distintos problemas, pero claro, ¿se puede realmente estudiar todo esto sin matemáticas? Vale. Y entonces llegamos al único libro que se supone que escribió Leonardo, que no lo escribió él, sino un comentarista 60 años después de su muerte, recogiendo cosas de por aquí y por allá, que es el Tratado de la Pintura, que también lo podéis descargar gratuitamente, donde se supone que va a someter a ciencia a la pintura. Y dice él, así empieza. ¿Es la pintura una ciencia o no? Os lo pongo en castellano. Llámase ciencia aquel discurso de la mente que tiene su origen en principios últimos, como los elementos de Euclides, axiomas en abstracto, ¿no? Y que a partir de ahí pues podemos deducir cosas. Por ejemplo, la geometría, que empieza por la superficie de los cuerpos. El principio es la línea, claro, el borde de las figuras que él tiene que pintar es la línea. Pero bueno, va a decir un poquito más allá, ¿no? Ninguna investigación humana se puede considerar ciencia si antes no pasa por demostraciones matemáticas. Y así empieza el tratado de pintura. Y claro, pues estoy diciendo, ¿qué va a hacer de matemáticas en la pintura? La pintura será un arte, pero demostraciones matemáticas. Bueno, pues va siguiendo. Claro, el principio de la pintura es el punto. Ah, esto es Euclides, claro. El punto, la recta, bueno, la superficie. Muy bien, la superficie encuentra su simulacro en otra superficie, muy bien. Y rápidamente, pues ya el principio empieza a decir, bueno, pero un saber es mecánico cuando nace de la experiencia. Pero la mecánica es la ciencia del movimiento. La pintura es lo estático. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues si vamos siguiendo con el que se supone que el tratado de pintura, en realidad lo que va pasando es a la geometría, a la matemática de la física. Percusión, vigas. Entonces, si lo dice él, el libro de la ciencia mecánica precede al libro de las útiles invenciones. Él mismo nos aclara, no voy a escribir el libro de las máquinas hasta que no tenga la ciencia matematizada que fundamente las máquinas. ¿Y eso lo va a poder hacer? No lo va a poder hacer. Ese fue el sueño de Leonardo, construir un quinto matémata. Los griegos dijeron que había
geometría, aritmética y música. Teoría de las proporciones musicales de Pitágoras. Eso fue el quadrivium medieval. Y nos llegamos al Renacimiento y Leonardo quiere aportar un quinto ámbito del saber matemático. La pintura. La arquitectura, como decía Pacioli. No. La física. Él entiende que sus máquinas tienen que estar sometidas a fundamentos matemático-físicos. Él entiende que el quinto matémata es la ciencia del movimiento. Pero eso implica realizar mediciones de las cantidades de las variables que operarían en esa máquina. Eso quiere decir que necesitamos unidades para esas máquinas. Y claro, ¿qué teoría tenemos para eso? Libro quinto de los elementos de Euclides. La teoría de las proporciones que se supone que escribe Eudoxo. Para resolver el problema de los irracionales. Raíz de 2, raíz de 3, etc. Un lío teórico-matemático que el pobre Leonardo no puede con ello. Pero ¿qué es lo que los científicos de la Edad Media, final de la Edad Media, en el Merton College de Oxford y en la Sorbona están intentando hacer? Y que es la matemática que integrará Galileo en 1638, es decir, 130 años después de lo que hace el bueno de Leonardo. ¿Por qué la matemática que hay para fundamentar la física? Porque cuando vemos lo que intenta Leonardo, nos encontramos con eso. Intentos de matematización que no puede porque no tiene las herramientas matemáticas. El año pasado se publicó un artículo diciendo que había descubierto la gravedad, la pesantez, diríamos hoy en día. Porque ha hecho un experimento, se supone que describe muy brevemente, de posibles caídas de un fluido o de arena, donde va cayendo. Está matematizando. ¿Dónde está la matemática ahí, aparte de la retórica? Pues ese es el problema. El sueño imposible de Leonardo da Vinci. Matematizar, fundamentar matemáticamente lo que tiene que hacer un ingeniero. Y es verdad que se adelantó a Galileo. Se adelantó a Galileo entendiendo Leonardo que hay que investigar y hay que experimentar para poder formular hipótesis. Y se adelantó a Bacon como padre de la revolución científica, entendiendo que eso es lo que tiene que hacer, que el método científico es eso, investigar y elaborar hipótesis que luego corroboraremos o refutaremos. Y entendió perfectamente lo que dirá luego Galileo en Saggiatore, pero muchos años, 120 años, bueno, 105 años después de que muriese Leonardo da Vinci, que la filosofía está escrita en ese libro que es la naturaleza, el universo, que no puede entenderse si primero no se entiende su lengua, los caracteres con los que está escrito, y que ese lenguaje es matemático. ¿Cuál es el problema? Que el propio Galileo, más de 100 años después de Leonardo, seguía pensando que ese lenguaje es de los círculos y otras figuras, y con ese lenguaje no vas a ninguna parte. No puedes explicar las máquinas ni nada. Pero es que no se va a poder hacer. Lo que va a integrar en su tratado Galileo son tratados, expresiones, desarrollos muy parciales y que llegan hasta donde llegan de estos filósofos naturales medievales. De hecho, hasta 1637, apéndice al discurso del método de Descartes, no vamos a tener un libro que podemos entender hoy en día. Bueno, esto está en latín, pero si fuese en castellano traducido, pues entenderíamos, porque la simbología ya es exactamente. El lenguaje algebraico es el que hemos utilizado en bachillerato todos sin ningún problema. Bueno, secundaria también. Lo único que cambia es que el igual todavía es un 8 que no se cierra. Pronto serán dos líneas paralelas. Pero, claro, esto es solo geometría. Lo que buscaba Leonardo es física, principios físicos. Y vamos a tener que esperar a 1687, a los principios de Newton, que escribe como escribía Euclides. Empezamos con la definición de los objetos primarios. En el caso de la geometría era el punto. Aquí, claro, aquí es la masa o cantidad de materia, la cantidad de movimiento, etc. Ya sabemos que no son definiciones, no se puede definir lo primario, se describe. Y cuando ya tenemos, como en Euclides, los objetos, a continuación, los axiomas. Principio de acción y reacción, principio de inercia y la ley fundamental de la dinámica. Se supone que la primera ley física matemática, fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad que sí? Pues no, porque lo único que dice retóricamente Newton es el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. ¿Dónde está la ecuación? ¿Dónde está la matemática? Estoy buscando aquella ecuación, como la busqué, como la vas a encontrar. Es todo geometría. Es decir, ya estamos en 1687 y Leonardo, 200 años antes, quería someter a la física matemática sus máquinas. Pues tenemos un problema. Y es que, de hecho, hasta otro Leonardo, entrado el siglo XVIII, y ya entramos en el
Pues sí, con las definiciones, las demostraciones y demás, pero ya empieza a expresarse con el lenguaje del álgebra y del análisis. Claro, esto no va a ser tan sencillo, pero además, ¿qué vamos a tener? Por primera vez, y seguimos avanzando hacia Jorge Juan, que el mismo Leonardo Eulerio, que se diría entonces, o Euler, que diríamos hoy, empieza a intentar fundamentar matemáticamente la construcción de embarcaciones, de navíos, y lo intenta hacer también matemáticamente, axiomáticamente. Pero claro, es que todo eso es anterior a que él mismo, Leonardo Euler, en 1752, 300 años después de que naciera Leonardo da Vinci, que nació en 1452, diga que ha descubierto un nuevo principio de la dinámica, que en realidad no es un nuevo principio, es la ley fundamental de la dinámica de Newton, que os he puesto retóricamente por primera vez expresado con ecuaciones. Fuerza igual a masa por aceleración en la componente X, en la componente Y y la componente Z, porque el espacio es tridimensional, no es unidimensional. Bueno, mandamos esto que está aquí multiplicando, aquí dividiendo y tenemos eso. Fuerza igual a masa por aceleración. Hasta 1752 no tenemos la primera ley física. Y el bueno de Leonardo da Vinci, 300 años antes, 250 años antes, 275, quería fundamentar matemáticamente las máquinas. Bueno, pues claro, si la ingeniería era todo eso, pues está claro que Leonardo no lo consiguió. Pero nos ha dado el marco perfecto para que entendamos la contribución de Jorge Juan. Porque Jorge Juan nace en 1713, es decir, un año interesante, y muere en 1773. Y hace una expedición maravillosa, acompañando, un niño, tiene 22 años cuando sale, y unos cuantos después cuando vuelve, y se encuentra con todo ese mundo que en España no se podía estudiar, Euler, Newton, y que lo estudia con franceses allá en el Reino del Perú, porque quieren medir las dimensiones de la Tierra, la figura de la Tierra, la longitud de un arco de meridiano asociado a un grado en el Ecuador. Y estudiándolo en el Ecuador, y si alguien pudiera hacerlo en el Polo Norte, pues veríamos la curvatura de la Tierra, si está achatada por los polos o está achatada en el Ecuador. Newton decía que estaba achatada en los polos, y Descartes, los franceses, los continentales, que estaba achatada en el Ecuador. Se demostró que tenía razón Newton. Y en esa expedición estuvo Jorge Juan, que aprendió de los franceses y cuando viene se convierte en la figura capital de la ciencia española del siglo XVIII, con sus observaciones astronómicas, su relación histórica de viajes, su compendio de navegación y sobre todo con su examen marítimo y práctico, donde por fin y por primera vez se va a cumplir el sueño de Leonardo. Porque no es solo que nos vaya a explicar cómo se construyen los barcos, que lo hace y nos regala esquemas maravillosos, sino que desde el prólogo nos hace una historia completa de lo que se está contando. Más o menos. No va a citar a Leonardo da Vinci. No lo puede citar porque no existe Leonardo da Vinci, como se ha ilustrado hasta finales del 19 y principios del 20. Pero nos explica que si queremos fundamentar la construcción de barcos, más nos vale saber de teoría y de ciencia. Y claro que lo que ha habido hasta prácticamente el siglo XVIII son artesanos. Maestros, artesanos, como canteros y demás, que le explican en su gremio a los que vienen detrás. Que es verdad que el siglo XVIII nos ha regalado a matemáticos como MacLaurin o Bernoulli, que se ponen a matematizar cosas porque tienen ni idea de construir nada. Y eso es una aportación interesante. Que al mismo tiempo tenemos a Bouguer, que intenta fundamentar la construcción de navíos, que en su primer libro, en 1727, pues hace poco, hombre, en 1746, que ya se sabe algo más de matemática, pues hace algo también, pero que no se puede aplicar, que son teorías abstractas, pero sin aplicación práctica, valga la redundancia. Que gracias al gran Leonardo Euler, pues claro, aquí ya tenemos algo más, con los libros que os he enseñado, pero que de nuevo, Euler no ha visto un barco. Y por tanto, pues puede seguir teorizando lo que quiera, pero no va a ningún sitio. Que por supuesto todo esto nace gracias al caballero, lo pone con VE, no es que yo me haya equivocado, sé que es con B, pero entonces lo escribían con V. Lo ves por aquí, no hemos ido con el caballero, entonces dice, no, sí está muy bien. Y Newton pues trabaja en mecánica de fluidos y sí, un montón de cosas, pero retóricamente lo que hace falta que es un tratado de mecánica de verdad. Entonces lo que va a hacer nuestro Jorge Juan es por fin cumplir el sueño de Leonardo. Va a construir, coger todos los desarrollos matemáticos, partiendo con la estructura axiomático-deductiva de Newton, integrando todo el análisis matemático, el álgebra que se ha ido desarrollando y aplicando en ámbitos más o menos abstractos, para reconstruir los principios de Newton, ampliándolos tanto en las definiciones como en los axiomas,
para poder, con definiciones y los axiomas, para poder fundamentar por fin la construcción de barcos. Claro, la notación no va a ser exactamente la misma que utilizamos nosotros, la fuerza la va a denotar con A, las masas con A mayúscula, pero lo otro, bueno, en vez de la velocidad con V, la velocidad con V, da lo mismo. El ideal ya es que ya está toda esa matemática que se puede aplicar para construir un tratado que fundamente por fin la construcción de navíos. Claro, todo esto está organizado teóricamente, con proposiciones, demostraciones, con horarios, lemas, etc. Como se escribe un libro de ciencia. Ha superado absolutamente los principios de Newton y los ha hecho útiles, no como algo principios abstractos que es filosofía de la naturaleza, sino como un tratado científico para fundamentar algo capital para la supervivencia de España, como es que tengamos una armada eficiente, y para eso hace falta que los ingenieros sean eficientes y que no seamos solo artesanos. Esa es la tarea que se ha impuesto en este momento pues nuestro queridísimo Jorge Juan. Estudiar las velas, todo el proceso de construcción. Es verdad que, como ya sabéis, pues fue espía, aprendió en el Reino Unido, se trajo para acá. Bueno, la historia que todos conocéis. Pero no era eso lo que me interesaba. Lo que me interesaba es que valorásemos la aportación de nuestro queridísimo Jorge Juan, que no solemos hacerlo. Porque responde, y quizás sea el primero en la historia mundial, que responde a la definición de ingeniería. Coge toda la estructura teórica que hay hasta el momento, la engrandece, la desarrolla para, en este caso, pues desarrollar la ingeniería naval. Este es nuestro tratado, el que hemos querido destacar aquí. Claro, y tenemos que ir terminando, porque si no, el jefe se nos pone nervioso. Hemos dicho que Leonardo da Vinci es un genio del Renacimiento, sin duda. Es un genio porque responde a esa definición magníficamente. Pero claro, es un genio que nos hemos reinventado. Todos los conocéis, todos lo mitificáis. Pero en realidad es un fracaso de hombre. Es un genio, pero ha nacido fuera de su tiempo. Quiere fundamentar científico-tecnológicamente unas máquinas que se le han ocurrido y que no puede hacer porque no existe ni la matemática ni la física para fundamentar nada. Y por eso fracasa. Fracasa en Milán. Antes había fracasado en Florencia, luego en Roma, en Venecia, en todas partes fracasa. Y acaba fracasado, llorando, en brazos, metafóricamente, de Francisco I, que lo acoge al final de sus días. Nos lo hemos inventado, pero todos lo conocemos. El fracaso de una persona. El nuestro no fracasa, personalmente triunfa. Su tratado se traduce, bueno, en general sus tratados, a todos los idiomas importantes de la época. Una edición, otra edición, sus libros son libros de texto. ¿Y cuántos sabéis eso? ¿Cuántos conocéis esta figura? España tiene muchos problemas a lo largo de la sector. Es verdad que aceptar el progreso científico cuesta, y le costó un montón, con la Inquisición trabajando, y con los enemigos de España desde dentro de España cargándose al Marqués de la Ensenada, probablemente el mejor ministro que hemos tenido en la historia, que había que procurar cargarse porque si no España podía reconstruir su imperio y no interesaba a las potencias. Y con la muerte metafórica de Ensenada venía la muerte de nuestro queridísimo Jorge Juan, que en el lecho de muerte tuvo que llorar a la situación de la España de la época. ¿Será decente obligar a nuestra nación a que después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana haya de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, pero no se crea este que es contra las sagradas letras? No será ultrajar a la Biblia pretender que la Biblia se opone a las demostraciones en geometría y mecánica, pero ningún católico sabio podrá entender esto sin escandalizarse. ¿Dejará de hacerse visible una nación que tanta ceguera mantiene? Efectivamente, aprendamos de nuestro pasado. La Inquisición todavía seguía trabajando, pensando que no podía dejarse un tratado científico como el que, o una obra científica como la de Jorge Juan, que era caballero de la Orden de San Juan, que era célibe, que era absolutamente católico, pero que las inercias no dejaban el avance científico en España. Nuestro queridísimo Jorge Juan triunfó como científico y España fracasó como nación en el 18. Aprenderemos en el siglo XXI para valorar a nuestros científicos, dejar de pelearnos entre nosotros, dejar que sean otros los que se aprovechen y presumamos de ser españoles y de nuestros españoles. La pregunta os la hago yo, pero la respuesta va a quedar en vuestras manos.